Vamos a ver ahora este caso, donde vamos a ver varios ejemplos de cómo encontrar, dada esta curva, que va a ser en R2, ¿sí? Con la ecuación que ustedes ven descrita a continuación, cómo encontrar la recta tangente a esta curva en este punto, en el, por ejemplo, el 1, 1, 1. Entonces, vamos a empezar definiendo básicamente los conceptos fundamentales, ¿no? Primero, si estamos hablando de una recta, como cuerpo geométrico, las rectas siempre tienen dos componentes o una estructura que siempre es bastante similar. Fíjense, supongamos que nosotros a nuestra recta la llamamos L, supongamos L tangente, y acá decimos a la curva C en el punto X0, ¿no? Como para hablar de poner el nombre y apellido de la curva que estamos calculando. En este caso, esto se puede definir como, ¿no? Esto también sería como una función de XY. Se puede definir como un escalar, vamos a llamarle lambda, ¿sí? Por un vector director más el punto por donde pasa, que acá sabemos a ciencia cierta que es el x0. Podemos elegir cualquier otro también, pero para hacerlo más simple podemos empezar por ahí, ¿no? Entonces, aclarando un poco, digamos, todo esto, ¿no? Lambda es un escalar real, b y x0 son vectores de R2. Bueno, hasta ahí estamos bien. Ahora la idea sería decir, bueno, pero ¿qué tiene de especial la recta tangente que pasa por ese punto? Y ahí es donde empieza la parte más matemática del asunto, por lo siguiente. Vamos a usar un poco la forma que tiene la curva, que es una, digamos, una curva de dos variables de x y, pero la idea es tratar de definirla de una forma tal que se pueda pensar en función de como recta tangente. Pensémoslo de la siguiente forma. Nosotros estamos en el plano, ¿no? O sea, tenemos x y tenemos una curva. Supongamos que la curva nuestra tiene esta forma. Una curva se puede crear a través de los vectores posición. ¿Ok? Entonces en este caso nosotros tendríamos, supongamos que tenemos una función posición que le llamamos r en función de t, ¿sí? Donde nosotros tenemos la posición de x en función del tiempo y luego la posición de y en función del tiempo. En este caso los vectores tangentes, si ustedes se acuerdan de física, esto sale de las derivadas de cada uno de esos vectores. Es decir, si yo derivo esos vectores, esa función vectorial, y grafico esos vectores punto a punto, lo que tengo son todos los vectores tangentes a la trayectoria. Eso es por definición. Entonces obtengo esto a través de derivar esa función vectorial respecto de esa variable, que es independiente, que no está acá. Entonces, en física, por ejemplo, obtendría la función velocidad, si quiero dar una interpretación física al tema, ¿no? Y esto me quedaría como la derivada de x respecto de t y luego la derivada de y respecto de t. Y sé que esta es el vector tangente, pase lo que pase en el punto que sea. Ahora, en ese caso, fíjense, nosotros estamos contando con un parámetro que no es ninguno de los dos, ni x ni y. Pero sí se podría pensar de alguna forma, de la siguiente manera. Nosotros podríamos pensar, más allá de que esto no es una función de y, si nosotros vemos la ecuación o cualquier otra, sí podríamos pensar que existe una función donde y sea función de x, por ejemplo. Entonces, vamos a relacionar las dos variables entre sí sin necesitar esta tercera que está acá. Entonces, ¿qué ocurre? En vez de parametrizar a la curva de esta forma, porque ustedes recuerdan que toda curva se puede parametrizar de infinitas maneras, vamos a buscar una que nos sirva a nosotros. ¿Y cuál va a ser ese criterio? Que esa curva esté en función de una de las variables y que la otra esté en función de la primera. Es decir, que nuestra curva C sea x como la variable independiente e y que sea función de x. ¿Sí? Más allá de que no la podamos despejar y ponerle nombre y apellido como cualquier función. No importa, nosotros el concepto lo tenemos igual. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Porque así como nosotros acá derivamos para obtener lo que necesitamos, si queremos calcular el vector tangente, acá también tenemos que derivar respecto de esa variable x. ¿Y qué ocurre, no? Si derivamos respecto de x? La derivada de x respecto de x nos queda 1. Y la derivada de y respecto de x nos queda eso mismo, la derivada de y respecto de x. Y esto mismo ya puede actuar como el vector que necesitamos en nuestra ecuación original, ¿sí? Ahora la pregunta es, decimos, bueno, ¿cómo hacemos para derivar toda una ecuación que tiene x e y mezclados como una función de justamente de x o de y? Bueno, la forma de hacerlo es a través de las derivadas implícitas, ¿sí? O sea, vamos a tomar toda la función y derivarla a ambos lados como si fueran, digamos, o no como si fueran, entendiendo que en y tenemos una función de x y que x es la variable que nos interesa a nosotros, ¿no? Entonces vamos a derivar este lado respecto de x
Y lo mismo de este lado, derivamos esto de respecto de x. Entonces vamos a poner el resultado para que se vea. Fíjense, ¿no? Vamos a tener 2x de este lado más la derivada de y al cuadrado bajo el 2 y lo dejo como está. Y luego por regla de la cadena esto sería y' o y sub x si quieren, ¿no? Más 2, ¿sí? Por 1 por y más 2x por y' o y sub x igual a 0. ¿Sí? Entonces esto sería la idea. ¿Qué es lo que tenemos que fijarnos? Nosotros el punto que nosotros elegimos para estudiar sería el 1, 1, con lo cual tendríamos que reemplazar x e y sucesivamente por cada uno de los dos, ¿sí? Y después trabajar con ambos de la misma forma. Entonces vamos a tener 2 por 1, 2, más 2 por 1 por y', nos va a quedar como 2 y sub x, más 2 por 1, 2 por 1, 2, más 2 por 1, 2, 2 y x, esto es igual a 0, con lo cual si despejamos de acá, y sub x nos queda menos 1. Entonces ya tenemos el vector, ¿sí? Digamos, de la recta tangente. Entonces ponemos recta tangente, que hemos dicho que era lambda por c', ¿sí? Más el punto. En este caso el punto nos había quedado como 1, 1. C', recuerden que había sido x e y sub' de x. O sea que en este caso x que vale 1 e y sub' que vale menos 1. Entonces la recta tangente nos queda finalmente como lambda por, en este caso, 1 menos 1 más el punto 1, 1 con lambda número real, ¿sí? Entonces esa es la base teórica de este razonamiento. Vamos a ver los otros casos, pero van a ver que en todo se aplica exactamente el mismo principio. Fíjense, por ejemplo, con este otro, donde en este caso vamos a tener para b, ¿sí? Tenemos c, que es igual a, ¿no?, una función acá, perteneciente a R2, tal que xy más logaritmo natural de y es igual a y a la x, ¿no? Y en este caso, el punto en cuestión es el 0 sub e. Vamos a ver qué pasa. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en este caso, ¿no? La idea sería la misma. Vamos a partir, tenemos recta tangente de la curva C en x sub 0. Esto nos va a quedar como lambda por c' más x sub 0. Es el mismo principio. Entonces, acá la idea sería pensar, por un lado, en C como que es una curva parametrizada por x e y como función de x, ¿no? Entonces, para obtener el C', hacemos lo mismo, ¿sí? Esta ecuación, que es la original, la vamos a derivar respecto de x. Acá puede ser un poco más complicada la derivada por cómo está pensada la ecuación, pero conceptualmente es lo mismo, ¿sí? O sea, no tiene un concepto nuevo que uno diga, bueno, hay que aplicar algo distinto en este caso. Entonces, nada, quédense tranquilos porque no es lo que va a ocurrir en este caso. ¿Ok? Entonces, para derivar, lo que ustedes van a ver, una vez que reemplacen, no solamente eso, sino que cuando calculen la derivada y reemplacen en el punto, si esto les va a quedar, por ejemplo, ¿no? Fíjense, cuando reemplacen 0e, lo que les va a quedar es que y' de x les va a quedar en este caso como e menos c al cuadrado, ¿sí? De hacer toda la cuenta que ustedes ven ahí a continuación. Con lo cual, en recta tangente, esto les va a quedar como lambda por 1 e menos c al cuadrado más, en este caso, el punto que es el 0e. Y ese sería el resultado también de este caso. ¿Sí? Simple para que ustedes lo puedan ver. Veamos, por ejemplo, el último. Acá es un poco más complejo porque estamos en R3, entonces hay algunas cosas que van a cambiar. Supónganse que ustedes tienen, en este caso, esta curva que está definida de la siguiente forma. Nosotros tenemos en R3 x y z, ¿no? Donde en este caso está definido por esta función, que es una función vectorial. Xy más z, la primera componente, y después tenemos
y más x menos 2 en la segunda. Todo esto es igual a 3,5, ¿no? Y el punto en especial que tenemos que calcular va a ser el 1, 6, menos 3. Entonces, acá la idea es tratar de pensar esto como si fuera o tratar de resolverlo como sistema de ecuaciones, ¿no? Y tratar de entender básicamente de qué se trata lo que estamos viendo. Es decir, hasta ahora, si ustedes observan, nosotros estamos pensando en una curva, por ejemplo, que está generada, esto es importante que ustedes lo vean, está generada en dos variables, ¿sí? Entonces, o sea, por lo menos la imagen está generada en dos variables, o por lo menos no es que está generada en dos variables, sino que tenemos dos curvas o dos superficies, pensémoslo de la siguiente forma, ¿no? Si estamos en R3, estas son variables de superficies o de cuerpos en R3. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones siguiente, x y más z, que es igual a 3, y después tenemos y más x menos 2, que es igual a 5. Podemos pensar esa recta o curva como una intersección de dos superficies. Entonces la idea es simple. Pensemos en esta curva que está ahí, justamente. Si es una curva, tiene una variable independiente y el resto son dependientes. Las otras dos son dependientes de la primera. Entonces tenemos que elegir cuál va a ser nuestra variable independiente en ese caso. Entonces, nuestra variable independiente, por ejemplo, supongamos que es x. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar ambas ecuaciones, en este caso como si nuestra curva fuera de la forma x, y después vamos a tener y en función de x y z en función de x, de manera tal de que cuando la derivemos vamos a tener esto que nos va a quedar como 1, la derivada de y respecto de x y la derivada de z respecto de x. Pero después la ecuación es exactamente la misma que en R2, ¿sí? Para que entiendan el concepto. Entonces lo que vamos a hacer es en ambos casos derivar ambos lados de las ecuaciones respecto de x y despejar cuánto nos quedan exactamente estas dos derivadas que nos interesan acá. Porque fíjense que la ecuación de la recta tangente en la curva 6 de x0 nos va a quedar como lambda por c' más x0. ¿Sí? O sea, el mismo concepto igual que en el caso anterior. Entonces vamos a tener, obviamente que estos hay que reemplazarlos en el punto que nos piden, que sería en el 1, 6, menos 3. Cuando hagan las derivadas parciales, lo que van a llegar es a que y sub x en ese punto nos queda menos 1 y que z sub x nos va a quedar menos 5. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos acá es que c' nos va a quedar por definición para x vale 1, para y sub x menos 1, para z sub x menos 5. El punto es el 1, 6, menos 3, con lo cual finalmente la recta tangente a la curva C en x sub 0 les va a quedar como lambda por 1, menos 1, menos 5, más 1, 6, menos 3. Y esa sería la ecuación final de este caso.